Buenas, 30 de marzo, 7:19 de la noche. Un gusto saludarles. Feliz domingo. Bueno, noche de domingo. Desde el viernes pasado, hace un par de días, a eso del mediodía comenzó a circular en redes unos rumores, ¿verdad? Rumores que dicen básicamente que específicamente el fiscal general de la República, don Carlos Díaz, estaría pues planeando o ya pues armando la estrategia, digámoslo así, para llevar a cabo un proceso de solicitud ante la Sala Tercera para que la Sala Tercera lo lleve a la Corte Suprema de Justicia y consecuentemente la Corte Suprema de Justicia haga una solicitud a la Asamblea Legislativa para levantarle el fuero al presidente o lo que sería similar, pues quitarle la inmunidad y procesarlo por algunos delitos, aparentemente, ¿verdad? Pero, repito, son rumores, ¿ok? Únicamente son rumores. Y yo creo que es importante primero aclarar esto antes de entrar en tres posibles hipótesis. Pero es importante aclarar esto. ¿Por qué? Porque cuando se está en un ambiente de tantas estrategias como el ambiente político, como la competencia entre empresas, como las guerras, incluso también como una partida de ajedrez, todo aquello que no es concreto, que se puede calificar de rumor, de alguna manera tiene un propósito siempre. Y el propósito puede ser medir reacciones, observar los comportamientos de la gente y de acuerdo a eso tomar otras decisiones. Entonces, el hecho que se haya soltado este rumor de manera nada oficial, ¿verdad? Es algo únicamente generado por algunos perfiles y algunas redes sociales. Evidentemente, generó la reacción de muchas personas en sus propias redes sociales, de algunos generadores de contenido. Incluso algunos periodistas estaban atentos a qué se estaba hablando, pero objetiva, concreta y oficialmente no hay exactamente nada. ¿Ok? ¿Para qué se suelta el rumor entonces? Pues una hipótesis muy personal es para observar cómo reacciona la gente. Primero, no digo de que no se esté planeando eso, no digo lo contrario. ¿Ok? Es sencillamente que los rumores, cuando se sueltan, sirven para medir reacciones, para medir el comportamiento social. Incluso hasta se podría medir con algunas herramientas a nivel de comportamiento de redes sociales, se puede medir qué tanto subió la conversación sobre ese tema. Entonces, digamos que probablemente en el hipotético y supuesto caso que se esté desarrollando algún tipo de plan, digámoslo así, o construyendo una estrategia para hacer una solicitud de este tipo por parte de la Fiscalía General de la República, yo seleccioné tres escenarios, tres casos específicos que de repente los podríamos analizar. Caso número uno. ¿Recuerdan la conferencia de prensa del caso Barrenador? Mes de septiembre 2024. En la conferencia de prensa del caso Barrenador, el presidente fue muy enfático, fue muy directo, estaba bastante incómodo, ¿verdad? Molesto por cómo se habían desarrollado los allanamientos, por la forma en que habían trasladado a la presidenta de entonces de la Caja Costarricense del Seguro Social, doña Marta Esquivel, que la habían trasladado en una perrera desde Pérez de León hasta acá, hasta San José, y todo lo que eso implicaba cuando, pues, al menos para el gobierno, todo se está realizando de manera correcta. A raíz de eso, hubo un comentario por ahí de un diputado que dijo que el presidente estaba incurriendo en sedición, que es como desobediencia civil, digámoslo así, ¿verdad? Agitación, por ahí va más o menos. Que dicho sea de paso, luego un diputado oficialista lo confrontó en el octavo mandamiento y le dijo, aquí está el Código Penal, dígame dónde está el delito de sedición. Si efectivamente se menciona que está prohibida, digamos, la sedición en la Constitución política, si no aparece como un delito debidamente desglosado y, ¿cómo se llama?, definido en el Código Penal, pues no es delito. ¿Ok? O sea, para que algo sea delito, tiene que calzar con la descripción que tiene el Código Penal para eso. ¿Ok? Entonces, eso no procedió. Sin embargo, hubo un grupo de diputados que presentaron una
relación de hechos. 20 diputados. Eso fue en el mes de octubre, ¿ok? O finales de noviembre. Pero los diputados, un grupo de diputados, entre ellos varios de Liberación y algunos diputados independientes y de otras bancadas, firmaron una relación de hechos que viene a ser algo así como una denuncia más o menos, ¿ok? Si hay algún abogado por ahí y el término no es correcto, y las disculpas, pero ellos lo que hacen es, hacen un documento con todo lo que ellos creen que constituye un delito y se lo entregan a la fiscalía. Para esa fecha, yo hablé con doña Gloria Navas y le hice una entrevista justamente por ese tema. Porque doña Gloria, aparte de ser una de las firmantes, ¿ok? Bueno, esta es la miniatura del video. Pero doña Gloria, aparte de ser una de las firmantes de esa relación de hechos, es también abogada penalista y a mí me interesaba saber cuál era la posición de ella sobre ese tema. En este punto de la conversación que les voy a poner es únicamente cuando yo le pregunto o le estoy planteando más bien la hipótesis del abogado Juan Diego Castro, donde él indica de que se está fraguando o planeando un golpe de estado judicial. ¿Recuerdan eso? Bueno, yo le hago el planteamiento justamente a doña Gloria para ver si es eso lo que está pasando. Para eso ya dice de que no respeta los criterios legales de don Juan Diego Castro. Y yo le digo, bueno, está bien, pero dígame, ¿eso es posible? ¿Es posible? ¿Es la idea de ustedes que vayan o el propósito justamente de levantarle el fuero, hacer todo el proceso con la sala tercera, la Corte Plena, la Asamblea Legislativa, votar y quitarle la inmunidad al presidente para procesarlo y suspenderlo por 6 meses? Entonces aquí viene la respuesta de ella. Esto recordemos que pasó, esta entrevista se realizó, si no me equivoco, el 5 de octubre del 2024. Vamos a escuchar esta parte y después vamos con las otras dos hipótesis o casos. Ok, Yo no estoy de acuerdo con las opiniones de él. ok, yo no me voy a meter con criterios legales, nada más este punto. A excepción de solicitar las medidas cautelares y la suspensión de 6 meses en el cargo del presidente, todo lo anterior usted me lo mencionó hace un momento. O sea, Eso es es algo posible. constitucional, está en la Constitución. Ajá, La correcto. Asamblea Legislativa puede suspenderlo Ujú, perfectamente. Lo dice la Constitución política. ujú. No es el Poder Judicial, es la Constitución. O sea, con cualquiera de estos 56, 53 expedientes o la relación de hecho que ustedes presentaron, eventualmente se podría llegar a ese punto. No necesariamente, depende de si las investigaciones siguen, si fueron malas interpretaciones, si no hay prueba suficiente. No, no, eso hay que valorarlo mucho para meter una medida cautelar y para que lo suspendan. No crea que es así nomás de que vamos a suspender a fulano y tal porque tiene 60 causas. No, hay que revisar las causas. Entonces, si yo le... Y hay que ver Ajá. cómo el Ministerio Público o la medida cautelar la ordena la Corte. Es decir, eso se valora según el caso y las medidas cautelares no son simplemente para mortificar a un ciudadano, es para evitar que se obstaculice el proceso. Ok, entonces, antes de agradecerle nuevamente por su espacio, em, no es la intención, al menos de la presentación de la relación de hechos, no es la intención de ustedes llegar a esto, sino hacer como un llamado de atención. No, no es un llamado de atención, es que se abra el proceso, que se haga la investigación. Y imagínense, yo creo que de aquí a que llegue, ya nosotros ni siquiera estamos aquí. Eso le iba a Es otra preguntar. asamblea legislativa y el proceso se convertiría en un proceso del trámite ordinario, con la fiscalía, con el tribunal de juicio. Años. Ya, bien, sí, bien, no estamos con Lupat todavía, sin terminar. Ok. Muy bien. Aquí me surgen algunas preguntas. Si los diputados o el mismo Poder Judicial están conscientes, en este supuesto caso, repito, es una hipótesis, si los diputados, el Poder Judicial están conscientes de que esto demora mucho tiempo y todavía están con algunos casos que no han desarrollado, ¿cuál sería entonces la intención real de eventualmente, repito, en un caso hipotético, iniciar un proceso de estos? Y principalmente, ¿habrían motivos, pruebas, indicios, elementos suficientes para poder decir que, por ejemplo, el presidente estaba violando la separación de poderes, que era uno de los puntos que tocaba esa relación de hechos?
¿Consideran ustedes que de alguna manera el presidente ha violado la separación de poderes, atentado contra la separación de poderes? ¿En qué momento se ha metido a tratar de legislar o a tratar de impartir justicia desde el Poder Ejecutivo? ¿Es o no una confrontación de ideas y criterios lo que ha hecho el presidente con los otros dos poderes, concreta y objetivamente? Creo que hay demasiadas noticias como para tener elementos suficientes y poder generar una opinión al respecto. Lo cierto es que estos diputados, este grupo de 20 diputados, presentó esa relación de hechos y no sabemos si eventualmente, o más bien, no sabemos en qué está exactamente el trámite de esa denuncia o esa relación de hechos. Sin embargo, aunque doña Gloria Navas en ese momento, en octubre, no descarta que se lleve a cabo un proceso, dice que demoraría mucho. ¿Será la misma posición al día de hoy? En este momento, si le hacemos caso a los rumores. Por eso la idea es analizar cada caso independientemente, al menos estos tres escenarios que les voy a traer aquí. ¿Ok? Entonces, pensemos, analicemos. No somos abogados, pero al final de cuentas, pues el soberano es el pueblo. Entonces, la pregunta sería, si la sedición no es delito y están hablando de eventualmente una violación a la separación de poderes o algo por el estilo, a causa justamente de la conferencia de prensa del presidente después de los allanamientos y los actos propios del Poder Judicial con el caso Barrenador, ¿sería suficiente lo que sucedió como para llamar o para que la Fiscalía General de la República diga, bueno, le voy a solicitar a la Sala Tercera que hable con la Corte Plena para que la Corte Plena le diga a la Asamblea Legislativa que le levante el fuero al presidente? ¿Sería suficiente? Ahorita vamos a hablar del papel de los diputados al final de esto. Hipótesis número 2. Vamos a la hipótesis número 2. La hipótesis número 2 es el financiamiento, la acusación que se tiene o el caso que se tiene sobre el financiamiento paralelo o la estructura paralela de financiamiento para las elecciones del 2022 por parte del Partido Progreso Social Democrático, donde figura pues el presidente, ¿ok? Entre otras personas. Recordemos que hace algunas semanas la Fiscalía General de la República había solicitado el informe a la Oficina de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. La Oficina del Tribunal Supremo de Elecciones de Partidos Políticos le negó el documento porque tiene información privada, si no me equivoco. Em, la Fiscalía le pidió a la Sala Tercera que intercediera, la Sala Tercera le ordenó al tribunal, y la Sala Tercera pues generó justamente esa orden para ir a capturar el informe. Palabras más, palabras menos, por ahí va. ¿Ok? Hace una semana o menos le hice una entrevista al jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones, don André Cambronero, y le hice la pregunta específicamente sobre ese tema, sobre el proceso que está llevando ese caso específico del secuestro del informe. Y esto es lo que comenta don André Cambronero. Está en el 4220, sí. Escuchemos con detalle cuáles son los procesos y en qué etapa está en qué momento se captura el expediente y qué le hubiera faltado por llevar a cabo. Si eventualmente sale publicidad, disculpen, todavía no veo cómo quitarla. Estoy en eso. Yo sé que me han mandado consejos, pero estoy en eso. En el caso de la investigación sobre el Partido Progreso Social Democrático, la, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos había concluido la investigación y había emitido un informe final de esa investigación, que estaba siendo conocido por el director general del registro electoral, quien es el que tiene que determinar, con base en los hallazgos, cuáles son los caminos a seguir. En ese momento, antes de que se pronunciara el director del registro sobre el informe presentado, fue que es secuestrado el expediente con el informe por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que yo le entiendo es que la investigación va como en el palito central de una Y a una Y, ¿verdad? Y tiene dos vertientes, dos posibles caminos que seguir.
Evidentemente, ustedes iban por la línea de seguir el proceso a lo interno del tribunal y darle la audiencia correspondiente a las personas implicadas. Y antes de la revisión, creo que me dijo ahorita de la persona encargada, ¿quién era? ¿Que estaba revisando o El concluyendo? director del registro electoral, el departamento de financiamiento es quien realiza la investigación, Ujú, ¿verdad? Hace un informe en todos los casos y ese informe tiene que ser revisado por el director general del registro electoral, que es, digamos, el superior inmediato de ese departamento. ujú. En ese momento en el que él estaba revisando el informe es cuando viene la fiscalía y lo secuestra. Sí, de esa revisión dependía si el tribunal continuaba el proceso a lo interno, llamando a las personas involucradas y siguiendo todo el proceso como lo hubieran hecho, ¿verdad? O Correcto. sea, la Si el fiscalía llegó, tribunal denuncia, la fiscalía llegó aquí, en este punto de bifurcación. ¿sí? Vamos a ver, es que la bifurcación se da dependiendo de cuáles son las conductas que se están investigando. Si son conductas de falta, ese director del registro electoral debe decidir iniciar el proceso en sede electoral, el proceso sancionatorio en sede electoral. Si el director considera que lo que hay son eventuales delitos, es pasar el expediente a la fiscalía, pero antes de pasarlo llama a los involucrados. Ujú. O puede Ya. ser que considere que hay de las dos, porque no son excluyentes. Entonces, Ujú, él se quedará con lo que corresponde a faltas y a sancionar con multa y pasará lo que corresponde a delitos. Al pasarlo, como un paso previo, debe dar audiencia. Si es que lo hace la institución Tribunal Supremo de Elecciones por sí misma. ujú, Pero si en algún momento de la investigación, como le digo, ese fue un criterio que la sala dictó hace algunos años, ni siquiera en relación con este caso. ujú. Si es la fiscalía la que secuestra el expediente, entonces esa audiencia no es exigida al tribunal. Sí, sí, porque ya ahora el expediente tiene como su vida propia aparte del tribunal. ¿Existe la posibilidad, pregunto, yo ignoro el marco legal en ese sentido, existe la posibilidad que en algún momento la fiscalía le diga al tribunal, vea, tome de vuelta esto, termina el proceso? No, Ya no, ya usted se desentiende completamente de ese expediente. en lo que tiene que ver con los delitos, porque Sí, puede ser que el correcto, sí. expediente siga acá, pero para multas o faltas, porque Ujú. son independientes. Puede ser que una misma conducta genere responsabilidad por falta y responsabilidad por delito. Eso no es que van amarrados. Ok, listo. Muy bien. Entonces, básicamente tendría una pregunta y me gustaría que vayan comentando conforme vayamos explorando estas posibilidades. Estamos en la posibilidad número 2 o el escenario número 2, ¿ok? Que considero en lo personal son como los más llamativos o resaltantes para eventualmente iniciar algún proceso de análisis más profundo o un proceso más amplio de abordaje judicial, ¿ok? La pregunta sería, ¿por qué, si ni siquiera el director de registro del Tribunal Supremo de Elecciones había terminado la revisión del informe para determinar si había que llamar o no a las partes y entendiendo que la Fiscalía tiene la potestad de llegar cuando quiera a capturar el informe, ¿por qué no hubo de repente una comunicación entre ambas partes? Yo creo que nada raro sería como que alguien de la Fiscalía llame al tribunal y le diga, vea, estoy detrás de esto, estoy investigando esto, dígame en qué proceso está. Vea, lo tiene el director de registro, lo está revisando y él va a determinar si llamamos a las partes o no. Vea, yo estoy pensando totalmente fuera del sistema, ¿verdad? Entonces, digo yo, volviendo a la simulación, bueno, entonces me espero, dígame como cuándo más o menos termina la revisión para ver si el mismo director de registro indica si procede a elevar el caso a la fiscalía. Pero cuando llega a la fiscalía se lleva el informe y ese informe se filtra a la prensa, entonces lo que conocemos es una realidad a medias, porque ese informe, aunque estaba terminado, su revisión no estaba terminada. Y al filtrarse a la prensa,
Lo que se exponen o exhiben son algunos detalles de la investigación que no deberían haberse filtrado, ¿ok? Porque es un proceso, no deberían haberse filtrado. Entonces, lo que se exponen son detalles del caso sin la contraparte, sin haber hablado o sin las declaraciones, los testimonios, las pruebas, los descargos, como le quieran decir, de la contraparte, es decir, del presidente y de las demás personas involucradas. Pregunta, ¿por qué la fiscalía no esperó a que se terminara el proceso dentro del tribunal? Entendiendo que tiene la potestad de hacerlo, pero no hubiera sido de repente menos, más productivo. No hubiera sido, por ejemplo, no hubiera significado un uso de recursos más efectivo. Como dice don André Cambronero, se llevaron el informe y ya el tribunal dice, aquí yo no hago nada más. Y ahora la fiscalía tiene que ver cómo arma, continúa o desecha, desestima el caso que tiene en sus manos. Ese sería el escenario número 2. El escenario número 3 sería los temas de beligerancia política. Y yo sé que este tema de beligerancia política se las trae un poquito porque a veces como que no está muy claro qué es beligerancia política y qué no es beligerancia política. ¿Ok? Entonces, en algunos de los capítulos, los más recientes de Curul en Llamas, de Delfino, habían hablado justamente sobre lo complejo, lo ambiguo hasta cierto punto que es la beligerancia política. En ese mismo capítulo yo le dejé una consulta a Lucho Yamay. Yo le dejé una consulta. Concretamente, ¿verdad? Bueno, una no, le dejé tres. Lucho hasta bromeando dijo que qué abusado, pero está bien, tiene todo el derecho, me abusé. Esta vez le dejé dos. Pero bueno, el punto es, yo pregunté puntualmente qué es beligerancia política. Ellos, Delfino, ustedes saben, en el portal de Delfino tienen un repositorio de información bastante amplio y se dedican constantemente a hacer análisis bastante detallados sobre algunos, las literalidades de algunos documentos. Entonces, para mí es una fuente pues bastante confiable en ese sentido, que podré diferir en alguna que otra cosita, pero eso no quita que el programa, para mí, por lo menos es bueno. ¿Ok? Entonces, vamos a escuchar qué responden sobre el tema de beligerancia política. Pasemos a la siguiente pregunta, don Richard, que es la última, es ¿cuáles son puntualmente las consideraciones que definen que determinado funcionario público está incurriendo en beligerancia política? Muy puntualmente, porque las tengo aquí, gracias a un artículo de don André Cambronero Torres, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Dice, participar en actividades de partidos políticos, asistir a clubes, asistir a reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos o hacer ostentación partidista de cualquier otro género. Que es la razón por la que le metieron la tercera investigación a don Rodrigo Chávez por usar el PIN del Jaguar, porque hay un partido que al parecer tiene el Jaguar como parte o está inscribiendo el Jaguar como parte de su logo. Partido motiva. En realidad esto sería más sencillo si siguiéramos en el párrafo siguiente que dice, en materia electoral, los funcionarios que están prohibidos de incurrir en beligerancia solo pueden votar el día de las elecciones. Explicáramos eso, exacto. O sea, entonces, todo lo demás que no sea votar el día de las elecciones debería ser beligerancia. Más fácil, pero el tribunal no lo interpreta así porque el tribunal es laxo en esas cosas. Muy bien. Entonces, escuchando lo que dijeron aquí en Curul en Llamas sobre el tema de beligerancia política, todo se refiere a partidos políticos o eventualmente a candidatos dentro de partidos políticos. Si en este momento no está definido todavía cuál va a ser el partido político que tiene como pretensión darle una continuidad al proyecto país del gobierno actual, ¿ok? Porque no está definido y no se sabe. Si no está definido y no se sabe, cualquier declaración del presidente hacia dónde iría a favorecer a qué partido, si oficialmente no lo hay. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede sustentar la beligerancia política en eso? Para que un delito sea delito, debe calzar tanto la acusación y la descripción del delito perfectamente. No es interpretación mía,
Es lo que dice el abogado Daniel César, quien defendió a Yendri Quiroz, la Colocha, en el proceso contra el diputado Ariel Robles. El Código Penal establece delitos. La denuncia viene con el supuesto delito que cometió la persona. Si no calzan perfectamente, no hay delito. La pregunta es, ¿cómo puede haber beligerancia política? Es pregunta, no es cuestionamiento, ¿verdad? O sea, no es un reclamo, es una pregunta. ¿Cómo puede haber beligerancia política si no se tiene ni candidato ni partido todavía que represente justamente el proyecto de continuidad del gobierno? Esa es la pregunta. Entonces, ese sería el tercer escenario. Digamos, bueno, también dice en el segundo párrafo que menciona Lucho, habla sobre un segundo, un texto, ¿verdad? Que dice que pues, los funcionarios públicos solamente tienen su participación en la parte electoral es votar y se entendería que todo lo demás es beligerancia política. ¿Ustedes recuerdan antes de que Laura Chinchilla fuera presidenta? Antes o durante el proceso de su lanzamiento como candidata, que alguien haya hecho referencia a la importancia o lo bueno que sería que una mujer sea la próxima presidenta. Pregunto, ¿recuerdan más o menos ese capítulo? Más o menos por ahí del año 2010, más o menos. Haga memoria, cualquier cosa lo ponen ahí. Y eso no hubiera sido beligerancia política. Es que también yo creo que estos casos hay que verlos en contexto actual, en jurisprudencia, en contexto histórico y determinar cuál es la medida, el estilo, ¿verdad? Que se va a utilizar, el criterio que se va a utilizar para manejar todos los casos por igual o unos de una manera y otros de otra, ¿verdad? Unos con un criterio, otros con otro criterio. Finalmente, repito. ¿Cuál sería el proceso? La Fiscalía General de la República le dice a la Sala Tercera que tiene motivos o elementos para elevar una denuncia contra, por ejemplo, el presidente. La Sala Tercera lo lleva a la Corte Plena. ¿Ok? La Corte Plena tiene que decidir si eso procede, para mandarlo posteriormente a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa hay un proceso, hay una comisión pequeña donde estudian el caso, hacen un informe y lo tienen que votar. Y tiene que votarse la eventual, muy eventual, eh, el eventual levantamiento del fuero o la eliminación o suspensión de la inmunidad del presidente, requeriría de dos terceras partes del Congreso, de los votos del Congreso, es decir, 38 votos, para que se apruebe esa posibilidad. Quiere decir que al final de cuentas, quienes van a tener eventualmente la responsabilidad de tomar esa decisión, si eso llegara a suceder, si efectivamente es uno de estos tres escenarios y se consiguen los elementos probatorios necesarios para llevar a cabo todo ese proceso engorroso y polémico, llega a la Asamblea. Ok, llega. Son los diputados quienes al final van a decidir si se levanta o no al fuera el presidente. Son ellos. ¿Ok? Se ocupan 38 votos. Es lo mismo, yo les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo hacer un proceso de este tipo a un presidente que tiene 15-20% de aprobación a hacérselo a un presidente que tiene 70-75% de aprobación? Hablando de encuestas realizadas. ¿Cómo sería el asunto? Eh, vamos a ver, hablemos en teoría. ¿Ok? En teoría los diputados son representantes del pueblo. Tienen un papel de representatividad dentro de la Asamblea Legislativa. Es decir, supuestamente tienen que representar no solamente figurativamente, no solo de forma figurativa, sino también tienen que escuchar a la gente y deberían sus decisiones ir en sintonía de la opinión de las personas. Si 38 diputados, que sería como el 66,6% de la Asamblea, decide
quitarle el fuero, levantarle el fuero o quitarle la inmunidad al presidente para que enfrente algún eventual proceso penal, de alguna manera estaría en sintonía con la aprobación que tiene ese presidente. Y aquí no estoy diciendo que se ignoren o no eventuales pruebas, indicios o elementos que se tengan en en la parte judicial. Lo que yo, lo que yo estoy viendo o lo que estoy tratando de desarrollar es que la tesis es la siguiente. Los diputados son políticos. ¿A qué responden sus decisiones? Y este tipo de decisiones debería ser de índole de repente judicial. Obviamente se lo reparten entre esos dos poderes. El punto sería, ¿habrán elementos realmente tan importantes, tan contundentes, sin forzar absolutamente nada para llevar a cabo un proceso de este tipo? De verdad. Es el cuestionamiento que uno se hace, más allá de los rumores, porque igualmente estamos dentro de un proceso que el mismo presidente lo comentó en la última conferencia de prensa, que ya le han comentado, le han llegado informaciones de que probablemente se estaría construyendo, ¿verdad?, un plan para, para llevar a cabo estos procesos tan complejos. Em, el costo político que tendría para las diputaciones. Usted se ha puesto a pensar de que el 85% de la población no cree en partidos políticos, no le va a los partidos políticos. El 85% de la población. Ustedes se han puesto a pensar cuánto la gente recuerda a los diputados que votaron aquel famoso resello que benefició a empresarios de mucho dinero. ¿Se han puesto a pensar? ¿Perdonaría a la gente que los diputados voten algo de este tipo? Porque ahí la decisión sería enteramente política. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial habría entregado para ese momento un expediente o un folder o un compendio de documentos a consideración de la Asamblea. El Poder Judicial, según la estructura legal, no decide esas cosas. ¿Ok? Y la Asamblea tendría en su poder esa posibilidad. ¿Cuánto significaría para los diferentes partidos políticos un voto a favor, un voto en contra? ¿Quiénes de fijo votarían a favor de levantarle la inmunidad al presidente y quiénes de fijo no? ¿Y quiénes no sabemos? Es bastante complejo ese asunto. Trasciende muchísimo, muchísimo. Pero bueno, al final de cuentas son rumores, ¿verdad? Y dice una canción, no haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de soltar un rumor así? ¿Generar desconfianza? ¿Golpear un poco los tobillos de la credibilidad y la confianza que tiene la gente que siga al presidente? ¿Medir reacciones? Eso es de fijo. Eso es de fijo. La medición es indiscutible en este tipo de cosas. Y de acuerdo a eso, determinar los siguientes pasos a seguir de parte de quienes han soltado esos rumores. La información es el arma más poderosa que tiene cualquier persona. La información sirve para que podamos entender mejor la realidad. La realidad no se compone de rumores, se compone de hechos. Y los hechos en esta materia que estamos hablando son más claros que cualquier cosa porque están fundamentados en leyes, en estatutos, en reglamentos, en artículos, en incisos, en cosas claramente definidas. Y yo creo que los políticos de cualquiera de los tres poderes tienen que tener algo muy, muy, muy claro. Son representantes del pueblo. Por eso son funcionarios públicos. Y todo lo que hagan tiene que ir no solamente de acuerdo a las leyes, o principalmente de acuerdo a las leyes, pero también entendiendo los contextos. Hay valoraciones muy serias que hay que hacer antes de
darle más cabeza a rumores que se pueden soltar por ahí. Reacciones van a haber de todo tipo, de todo tipo. Em, no hay que jugar con la gente, no hay que jugar con la sociedad, no hay que jugar con el conocimiento que se tenga sobre algún tema, soltando informaciones parciales a medias, falsas incluso, nada más para observar qué nivel de agitación se va a generar. Si estos son rumores nada más, que quede como rumores y analicemos cuáles son los posibles escenarios en frío. Si en algún momento dejan de ser rumores, con mayor razón, sentémonos a revisar exactamente qué se estaría tomando en consideración. Las decisiones son muy importantes y es por eso que la mayor muestra de responsabilidad que cualquier ciudadano debe tener es, al final de cuentas, votar. Y votar por quienes consideran que pueden, de manera pragmática, clara, objetiva, construir una mejor realidad para todos. Y ahí cada quien sabrá por quién votar. Muchas gracias.